Hoy estamos con José María Riaño, el secretario general de Anedor. Hola, Chema, ¿cómo estás? Hola, Chimo, un placer estar aquí contigo. Entiéndeme, soy incapaz de llamarte José María, no me sale, he tenido que mirar el cartel que tienes ahí en la ventana para poderlo decir, porque nos conocemos de hace unos cuantos años, ¿verdad? Hace tiempo y en cualquier caso, Chema es mi nombre, ¿eh? Casi respondo más fácil por Chema que por José María. Quizás si me llamas José María no me doy cuenta. Nos conocemos de cuando la movilidad no era la movilidad, es decir, entendámonos, cuando moverse no era llamado la movilidad, sino que era un mundo que todos veíamos como natural y en el que las dos ruedas, que siempre han estado ahí, eran casi un invitado. Hoy han pasado a tener un papel protagonista en esta nueva movilidad. Efectivamente, si nos remontamos a entonces, la movilidad desde luego no era una palabra tan mencionada, no estaba en la primera línea de la agenda política y agenda social. Y bueno, pues algunos pocos, desde luego tú lo recuerdas, desde Anesdor ya estábamos aquí insistiendo con la movilidad, la congestión, la reducción de emisiones, todo esto que, bueno, pues como dices, la moto, ciclomotores, motocicletas o vehículos ligeros en general, esta categoría L, que es la que nosotros trabajamos, pues tiene mucho que decir en toda esta nueva movilidad. Y digo nueva movilidad ahora, bueno, con esta situación inesperada, inédita del COVID, ¿no? Pues todavía este fenómeno que ya había aparecido antes, pero ahora todavía se ha acelerado, se ha revolucionado mucho más. Bueno, y ya está aquí la nueva movilidad. Ya está aquí esa nueva movilidad. Vamos a puntualizar, yo creo que hay que destacar dos cosas que las dos ruedas aportan a la nueva movilidad fundamentales y luego ya desarrollaremos todas las iniciativas que estáis haciendo y en qué, cómo integrar las motos, esas dos o tres. Yo siempre digo que cuando hablo contigo siempre digo es que yo voy en tres, pero es verdad, pero ¿cómo las integramos? Pero lo primero, reducción de emisiones. Cualquier moto reduce las emisiones respecto a las de un vehículo de cuatro ruedas. Y reducción de espacio, es decir, ahorramos, quitamos congestión de las ciudades y también ganamos sitio para aparcar en las mismas, porque una moto ocupa mucho menos que un vehículo de cuatro ruedas. Chema, ¿cómo llegamos a las ciudades que tienen que hacer planes de movilidad, a esos 150 ayuntamientos que tienen que hacer planes de movilidad, y les explicamos que esto no solo es un hecho, sino una ventaja para sus ciudades? Bueno, pues efectivamente, tú lo estabas enumerando perfectamente. Yo creo que hay tres pilares básicos que reúnen toda esta categoría de vehículos ligeros. Primero, pensemos vehículos ligeros, hablamos de moto o decimos moto, estas cuatro palabras, Exacto. pero pensemos que ahora tenemos desde bicis eléctricas, ciclomotores, motocicletas, estos triciclos de tres ruedas que parecen scooters, incluso algunas cositas ligeras de cuatro ruedas, ¿no? Toda esta amalgama de vehículos relativamente novedosos que complementan las tradicionales motos y que cada vez son más populares en las ciudades. Sí, que a todos le llamamos moto, pero no es así. Exacto. Bueno, oye, usemos la palabra moto, pero sabemos que estamos hablando de este rango extendido, digamos, de vehículos ligeros en general, ¿no? Que, como decías, tienen cada vez más importancia en las ciudades. Y tú enumerabas los tres ejes o dos ejes fundamentales que por qué cada vez están más presentes en la movilidad urbana. Aludías a factores de movilidad. Efectivamente, los vehículos ligeros, por su propio diseño, por su propia definición, ocupan menos espacio y esto supone una contribución fundamental a la descongestión del tráfico urbano, con todo lo que ello conlleva. Descongestión a la hora de circular en los atascos, a la hora de aparcar, ocupación de menos espacio, liberar espacio para otros usuarios. Bueno, factores, en definitiva, todos ellos de movilidad. Pero también factores medioambientales. Lo estabas diciendo tú, estamos todos involucrados en una lucha por hacer unas ciudades con una calidad del aire mejor, más saludable, y estamos todos en la lucha de la descarbonización del transporte a largo plazo. En ambos factores estos vehículos presentan muchas ventajas, ¿no? En términos de CO2, de descarbonización, pues consumen mucho menos, pesan mucho menos, en ese sentido las emisiones son muchísimo menores. En términos de salud pública,
contaminantes como el NOx o las partículas, pues también pensemos, ciudades como Madrid supone un 15% del parque, pero en las emisiones del transporte de Madrid apenas es un 0,2% del total de las emisiones de NOx, ¿no? Factores de movilidad, factores medioambientales, o sea, grandes ventajas que presentan estos vehículos en ese ámbito. Y también añadiría un tercer punto, que es el factor económico, ¿no? Estamos inmersos en la crisis del COVID, es un momento duro también económicamente, y estos vehículos, bueno, pues tienen esa ventaja, son vehículos más sencillos, más económicos en la compra, pero también en la reparación y el mantenimiento. ¿Cómo llevar estas ventajas a las ciudades? Bueno, vamos a ver, es la misión que procuramos cubrir desde Anesdor. Yo creo que son cuestiones que se han trabajado mucho tradicionalmente en las grandes áreas metropolitanas, ¿no? Madrid y Barcelona quizás están en otra dimensión, pero bueno, ahora la normativa ya nos va aterrizando esto a la generalidad de municipios medianos y grandes, digamos, a nivel nacional. Y bueno, pues nosotros lo que hacemos es editar guías, recomendaciones, informaciones con datos que procuramos hacer llegar a los ayuntamientos. Para eso también yo creo que debemos apoyarnos en las estructuras tradicionales que ya existen, como la Federación Española de Municipios o estos encuentros de ciudades que coordina anualmente la Dirección General de Tráfico. Bueno, es una situación novedosa que estos ayuntamientos tengan que abordar este tipo de planes y, por tanto, creo que estamos ahora en la fase que desde las administraciones más generales, decía la Dirección General de Tráfico, pero el nuevo Ministerio de Movilidad y Transportes, hay que aportar a todos estos municipios guías claras de cómo abordar el capítulo de los vehículos ligeros en sus planes de movilidad urbana sostenible, en sus PEMUs. ¿Cómo ves tú una ciudad sostenible? Quiero decir, en cuanto a competitividad frente a otros municipios, ¿vale? ¿Le aporta algo el realmente ser un municipio sostenible o no? ¿Tú crees que a medio plazo va a suponer un beneficio para esas ciudades? Aunque ahora parezca, en muchos casos, hablas con alcaldes y te dicen, es que las inversiones que hay que hacer son importantes, pero ¿les va a aportar algo apostar por esa movilidad mejor y más sostenible en la ciudad? Yo creo que sí, yo creo que esto es incuestionable. Primero porque, bueno, al final la municipalidad está orientada a mejorar el entorno en el que viven los ciudadanos y a mejorar su calidad de vida. Y cuando hablamos de los temas que estamos hablando, de facilitar la movilidad de las personas, es calidad de vida. Reorganizar la ciudad para que sea más tranquila, para que haya más espacio para los peatones. Esto es mejorar la calidad de vida. Y si entramos en el ámbito medioambiental, es que tenemos, especialmente en algunas ciudades, cada una con su idiosincrasia, porque aquí afecta el clima también, la dinámica, digamos, del microclima de cada ciudad, etcétera. Pero en general hay ciertos problemas de contaminación, que esto ya es la salud de las personas. ¿Cómo nos vamos a cuestionar el mejorar la calidad del aire para, por tanto, mejorar la calidad de vida y la salud de las personas que habitan en esa ciudad? Yo creo que esto es incuestionable. Sin embargo, como dices, no es un reto fácil. Requiere inversiones importantes por parte de la administración, adaptación de infraestructuras, un tema siempre costoso, largo. Bueno, hay que buscar un equilibrio. Como todo en la vida, hay una línea de equilibrio que creo que es necesaria. Por un lado, queremos obtener todas estas ventajas, pero no olvidemos que también hay que garantizar una buena movilidad dentro de la ciudad, porque la movilidad es también, de alguna forma, la calidad de vida de esos ciudadanos, no solo porque se puedan desplazar cómodamente, pero porque sin una movilidad eficiente no hay una actividad económica eficiente y, por tanto, bueno, pues entre calidad y también, oye, el dinero no da la felicidad, pero la economía sabemos que es necesaria como componente del bienestar de los ciudadanos. Por tanto, ahí está esa necesidad de buscar ese equilibrio, ¿no? Entre movilidad,
mejora ambiental, bueno, ahí está el reto, ¿no? Encontrar esa línea de equilibrio. Chema, hablabas tú y lo mencionabas muy bien porque tendemos a generalizar. Las dos ruedas les llamamos moto a todo, y dos ruedas, cuando ni son dos ruedas ni son motos. Esto es como la marca creada, pero es bueno también que creemos una marca para que lancemos un mensaje, ¿vale? Pero dicho esto, exacto, hablabas de diferentes tipos y yo te quiero someter a diferentes exámenes, sobre todo para dos, ¿vale? Para los ciclomotores, ¿vale? Unos vehículos que nacieron pensando en el entorno urbano y que son los principales protagonistas de ese entorno urbano en cuanto al tema que hablamos. Pero hay otro que quiero analizar antes. ¿Y por qué esa dicotomía entre unos y otros? Hablamos de las bicicletas, ¿vale? Cuando hablamos de los planes de movilidad de todos los ayuntamientos, todos nos hablan de los carriles bici segregados, nos hablan de pacificación de ciudades para que puedan rodar las bicicletas, un camino que ha empezado la DGT y que todos quieren seguir, pero sin embargo nos hablan de bicis dependiendo dónde, eléctricas o no, como tú decías, dependiendo del entorno, pero se olvidan del resto o sea, se olvidan de esos otros vehículos pensados para la ciudad, como son los scooters, que son ideales para la movilidad unipersonal y de dos personas incluso, pero también son ideales para un reparto eficiente de logística, ¿vale? Exacto. Que yo creo que es una de las claves que tenemos que abordar cuando hablamos de un entorno, de una ciudad sostenible y de una ciudad en la que un núcleo urbano central está cerrado y que tenemos que ver cómo afrontar eso. ¿Por qué las bicis tienen cabida tan pronto? Y hablo de scooter en este caso porque es el protagonista de la ciudad, ¿vale? Porque esas dos ruedas no tienen ese protagonismo. Bueno, no voy a ser yo el que descubra que los políticos en general, sin entrar a distinguir partidos, bueno, pues están inmersos en esa carrera por ser más verde, ¿no? Y bueno, por otra parte, no cabe duda de que creo que haciendo un repaso a nuestra conciencia, hay que subir más las escaleras, coger menos el ascensor, hay que andar más, medios de movilidad como la bici, movilidad activa, pues no cabe duda que tienen unos efectos beneficiosos para la salud y bueno, pues digamos que el discurso político se está concentrando mucho ahí, ¿no? En el tema del peatón, en el tema de la bicicleta como modo activo, incluso en el transporte público también, ¿no? Para reducir la cantidad de vehículos que entran en la ciudad. Sin embargo, hay que tener claro que estas tres componentes, peatón, bicicleta y transporte público, no pueden resolver todas las necesidades de movilidad. Hablamos de una movilidad compleja, la movilidad urbana, tú lo estabas citando, ahí están los que tienen que repartir mercancías, ahí están, bueno, la movilidad es compleja y no se puede solucionar exclusivamente con esas tres componentes. Nosotros no cuestionamos, obviamente, la importancia de ganar calidad y espacio para el peatón, el papel creciente que tienen que jugar las bicicletas tradicionales y también bicicletas eléctricas aquí. Pero bueno, nosotros traemos este mix de vehículos ligeros que complementan a esto que estamos hablando y que cubren esas otras necesidades que también sin duda hay que satisfacer en las ciudades. Al final nadie es solo peatón, nadie es solo ciclista. Yo uso la bici, uso muchísimo la moto, cuando necesito uso el coche. Oye, todos tenemos diferentes gorras en función del momento y de la necesidad que estamos cubriendo de nuestra movilidad. Y creo que así hay que entender, cada vehículo cumple y cubre unas necesidades específicas. Obviamente, en estas necesidades de movilidad hay diferentes rangos de distancia o diferentes necesidades de transportar kilos. Por tanto, diferentes vehículos van a cubrir mejor esas necesidades. La bici cubre un rango, pero
los scooters o vehículos un poquito más, pues cubren otro rango de distancias, ¿no? A modo de ejemplo, y esto, bueno, pues oye, la idea del rider repartiendo paquetes está muy bien y para determinados repartos es muy acertada, pero bueno, determinado reparto de mercaderías, pues no me imagino a un señor haciendo cientos de kilómetros al día, arrastrando toneladas al día y bueno, pues oye, igual que en un almacén y para levantar un peso hay unas herramientas, ¿no? Pues yo creo que esto es un poco igual. En definitiva, vehículos ligeros, pero que permiten cubrir un rango de distancias mayor y que, tú lo decías, hay necesidades como el boom del comercio electrónico, del reparto de última milla, ¿no? Comercio electrónico, todo lo que pedimos por internet, comida a domicilio, que hay un boom tremendo. Todo ese reparto de última milla, pues bueno, en gran medida se está resolviendo con scooters de más pequeños o mayores en función de la necesidad. ¿Hasta qué punto, Chema, vamos retrasados? Ahora vamos a hablar de grandes temas, ¿vale? ¿Hasta qué punto vamos retrasados en el tema del scooter eléctrico? Porque vamos a Madrid o a Barcelona, por aquello y tal, y vemos muchas gamas de scooter, o sea, muchas firmas que te permiten hacer un sharing con ese scooter y vemos muchos scooter eléctricos. Sin embargo, todavía no lo vemos implantado en otras ciudades, ¿vale? Igual que las bicis eléctricas sí que están llegando a todos los sitios, pero el scooter eléctrico no. Y tampoco lo vemos implantado entre los consumidores particulares, ¿vale? Lo vemos implantado entre las empresas y en esos servicios de sharing que todos utilizamos, por lo menos en Madrid, y que es comodísimo, pero no lo veo implantado, ni las cifras lo reflejan cuando las analizas, en el particular. ¿Por qué? Bueno, yo creo que el particular sigue afrontando las mismas tres grandes barreras que estamos señalando desde un principio, no solo en la moto eléctrica, sino en general al afrontar los vehículos eléctricos, ¿no? En primer lugar, ¿cubrirá mis necesidades? Es decir, ¿me va a dar una autonomía suficiente? En segundo lugar, ¿cómo haré yo para cargar esto? ¿Hay una infraestructura de recarga o cómo voy a poder, dónde enchufo este vehículo, ¿no? En tercer lugar, bueno, el precio de este vehículo eléctrico, cuando uno se acerca a la tienda, comprueba que normalmente es más caro que una opción equivalente en la combustión tradicional, ¿no? Y creo que estas son las tres grandes barreras que afrontan los consumidores para subirse al carro de un vehículo eléctrico, ¿no? En este sentido, la verdad es que en general España, pues sí, acusa en el apartado de la moto eléctrica e incluso un poco más allá, pues estas cosas que tú dices. El desarrollo es desigual por regiones. Estamos viendo que las grandes áreas metropolitanas sí hay un poquito más de moto eléctrica. Los particulares no terminan de entrar. Bueno, quizás no encuentran todavía una respuesta satisfactoria a esas tres grandes cuestiones, ¿no? Esto es una realidad. Los datos lo demuestran. Sin embargo, poniendo o intentando darle la vuelta a esta tortilla y viéndolo en positivo, habría también que señalar algunos factores importantes. En el caso de la moto me refiero, porque la moto sí está teniendo más entrada que otros vehículos. Es decir, si hablamos más o menos de un 1 y pico % de los coches son eléctricos puros, en el caso de la moto este año pues vamos a terminar en torno a un 9% del total del mercado van a ser motos eléctricas. Si esto lo llevamos al ciclomotor, nos estamos encontrando momentos donde el 40% de las ventas de ciclomotores ya son eléctricos. O sea, realmente las dos ruedas motorizadas están siendo puerta de entrada para el vehículo eléctrico. Probablemente también porque resuelven mejor esas tres grandes cuestiones que afronta un usuario, ¿no? Autonomía, bueno, no es lo mismo si mi ambición es las distancias que cubro con el coche que si voy a hacer un recadeo urbano, ¿no? Donde las distancias ya son pequeñas, estos vehículos me están dando autonomía sobrada, me quito este miedo. Infraestructura de recarga, bueno, las pequeñas motos sacas la batería
y te la subes a cargar a la oficina. Y la cargas en casa o en la oficina. Además con un enchufe convencional, no con un conductor específico, por lo tanto ya he salvado la otra barrera. Y economía, bueno, pues siendo verdad que todavía hay una diferencia de precio normal con los vehículos tradicionales, cuando reduces del precio de un coche al precio de una motito pequeña, pues esta diferencia se hace mucho más fácil de salvar. Y en este sentido, los consumidores pues entran. Es verdad que entran los profesionales de momento. Es decir, si nosotros dividimos el mercado en 3 canales, que son los compradores particulares, las empresas de alquiler, pues flotas de empresa para este reparto de última milla que hablábamos antes, motosharing, todo esto, hay un boom en la moto eléctrica. Particulares están empezando probablemente, y creo que se están sentando las políticas necesarias poco a poco para animar al consumidor particular también, pero probablemente falte algún ingrediente para que estos lo vean. Sin embargo, motosharing, especialmente desarrollado en Madrid, Barcelona, pero también poco a poco llegando a zonas turísticas, etcétera, está ayudando y sirve de puerta de entrada, está ayudando a que ciudadanos tengan una primera experiencia con el vehículo eléctrico, normalmente una experiencia muy satisfactoria, y ya se empiecen a plantear el abordarlo como una compra particular. Chema, vamos a hablar de otra de las grandes cuestiones de la moto o cuando hablamos de las ciudades, ¿vale? Esa moto conectada. Hace pocos días se aprobaba por fin Europa o sentaba las bases para esa moto conectada. Es necesario que la motocicleta se incorpore en ese ecosistema del transporte inteligente, y hasta ahora no existía ni siquiera los protocolos para poderlo integrar. Ahora ya vamos a tener esos protocolos. ¿Cómo se puede integrar la moto en ese ecosistema? ¿Qué papel tiene que jugar? Porque tú lo decías antes, cuando hablábamos de logística, y cuando hablábamos al principio, esto es un ecosistema. ¿Qué papel es el que tiene que jugar la moto ahora que ya tiene esos protocolos? Porque hablamos mucho de vehículo conectado, pero también hay que hablar de moto conectada. En ese conjunto, ya tenemos ese CITS, que vamos a llamarle, para las motocicletas. ¿Qué es lo que nos viene a partir de ahora en ese campo? Bueno, ya hace unos años efectivamente anunciamos este hito alcanzado, ya se ha cerrado ese paquete de 9 situaciones muy bien definidas y cómo actúan los vehículos en esas 9 situaciones, pero ya hace años que se creó este consorcio de la motocicleta conectada, donde bueno, pues impulsado desde nuestra asociación europea, lo que procuramos fue reunir al máximo número, no solo de fabricantes de vehículos, pero también de universidades, entidades, empresas en general, que tienen un interés y que tienen algo que aportar a este ecosistema del vehículo conectado, ¿no? Porque, bueno, pues por una razón muy sencilla. Estamos acostumbrados a que el I+D lo desarrolla cada marca y además es materia de competencia, ¿no? Se guarda con muchísimo secreto. Pero claro, cuando hablamos de conectividad, uno no puede hablarse consigo mismo. Aquí el principio es hablarse con otros, y para esto tienes que hablarte en el mismo idioma. Por eso hace años creamos este consorcio, para trabajar en conjunto todos, porque la moto no debe quedar atrás en este ecosistema de movilidad conectada. No solo es importante definir este campo de cómo se hablan las motos entre sí, sino que tienen que hablarse con otros vehículos, ¿no? No hay un consorcio de peatones conectados, pero a la hora de diseñar todo este tipo de conectividad, pues qué importante que los vehículos detecten a los peatones de manera automática y eviten atropellos, ¿no? Una de las grandes lacras o una de las grandes cuotas de las víctimas del tráfico son los peatones, ¿no? Pues bueno, en esto estamos. Primero, en hablarnos entre nosotros mismos, pero también en hablarse con otros vehículos. Es muy importante que vehículos mayores detecten no solo peatones, lo citaba con los peatones porque quizás es el ejemplo más claro, pero peatones, ciclistas, motoristas son vehículos vulnerables, sin una coraza de protección, y por tanto es muy importante la comunicación entre las motos, pero también
que otros vehículos mayores detecten bien a estos vulnerables, bueno, pues porque tienen esa debilidad en el ámbito de la seguridad vial. De hecho, hace unos días se produjo un fallecimiento en Barcelona de un motorista contra un muro de hormigón. Esto hace, yo creo, dos cosas. Una, que haya que repensar cómo tenemos las ciudades diseñadas para esos vulnerables, que también están las motos dentro de esos vulnerables respecto a otros vehículos y respecto a las condiciones en las que hemos construido las ciudades muchas veces, pero también cómo podemos mejorar, y sé que ahí estáis haciendo muchísimo empeño y quiero que nos lo cuentes, cómo podemos mejorar la seguridad de las personas de los peatones, pero también de los que circulamos en moto. Los guantes empiezan a ser obligatorios en carretera. Por Dios, no, en carretera no, siempre, por Dios. Esto es como cuando el casco no lo era, por Dios, póngaselo hace muchos años, pues esto es lo mismo. Pero ¿qué más tenemos que hacer para mejorar la seguridad en las dos ruedas? Bueno, hay mucho por hacer. España, no obstante, ha tenido un buen recorrido en la última década. Digamos, desde la primera vez en el año 2008 que la Dirección General de Tráfico puso encima de la mesa un plan estratégico específico para la moto y el ciclomotor, y esto nos llevó a tener un avance verdaderamente significativo en la reducción de víctimas y, bueno, pues en el periodo de una década redujimos la tasa de siniestralidad de la moto por cada 10.000 motos que hay en España, se redujo más de la mitad, ¿no? También es verdad que cada vez se usan más motos y más bicis y más vehículos ligeros, por tanto es lógico, cada vez también están más presentes en la tarta de los accidentes. Bueno, yo creo que son dos problemáticas muy diferenciadas, el ámbito de la carretera y el ámbito urbano, ¿no? Yéndome al ámbito urbano, que quizás es en carretera ocurren menos accidentes de moto. Exacto. Otra cosa es que son a otras velocidades y normalmente las consecuencias son graves. En ciudad ocurren más accidentes, aunque normalmente las consecuencias son más leves. Bueno, hay que hacer el trabajo de integrar estos vehículos ligeros en la ciudad, reconocer su existencia y abordar políticas inclusivas. Es decir, normalmente los ayuntamientos y las administraciones a la hora de abordar el tráfico, todo ha estado pensado para los coches, históricamente. Bueno, y ahora hay que reconocer un mix mucho más complejo, donde hay un montón de patinetes, hay un montón de bicis, hay más scooters, hay más motos, además de los coches, queremos ganar espacio a los peatones. Lo comentábamos en esta conversación, los ayuntamientos tienen un reto muy importante para rediseñar sus ciudades, repensar el reparto del espacio y procurar una convivencia pacífica de todos estos modos. Ahí vienen también estas medidas de pacificación. Inevitablemente, si queremos convivir todos estos modos, va a haber que relajarlo un poco para que los accidentes sean menos graves. Pero fíjate, hablamos en el ámbito de la seguridad vial cuestiones que nadie duda, ¿no? Objetivo cero como meta, digamos, que no hay que perder, ¿no? No se pueden aceptar víctimas del tráfico. Hablamos de sistema seguro, mucho ahora, ¿no? El enfoque del sistema seguro. Lo copiamos de los pioneros nórdicos, ¿no? Suecia, de toda esta cultura de la seguridad vial, pero ya está extendido e integrado en los enfoques modernos. El sistema seguro, es decir, inevitablemente, aunque haya que trabajar para reducirlo, el fallo humano existe. El fallo humano está presente como factor principal en la mayoría de los accidentes del tráfico. No podemos diseñar estas ciudades de forma que, si aleatoriamente, desgraciadamente, hay un fallo humano, las consecuencias sean más graves. Al contrario, ese es el concepto del sistema seguro. Digamos que hay que diseñar un sistema de movilidad. No digo que perdone 100% los errores, porque es un reto muy, muy difícil, pero desde luego lo que no podemos hacer es agravar los errores. Barcelona está inmersa en una transformación de la ciudad.
ha ganado un montón de espacio para el peatón, ha pintado ahí con pintura esos carriles que ha eliminado del tráfico, está haciendo muchas cosas. Yo no entro a cuestionar si hay que quitar un carril, no hay que quitar un carril. Lo que no se puede hacer en ningún caso es delimitar el espacio con unos bancos de hormigón, con unos jerseys de hormigón, con unos postes de hierro fijos anclados. No se puede, porque por mucho que circulemos a velocidades bajas, a 30 por hora, yo no quiero estrellarme a 30 por hora con un banco de hormigón. Te aseguro que una mala caída con un mal golpe y ya está, a 10 por hora te pasa. Por bajo que sea un golpe, en una bici a 30 por hora, puedes dejarte la vida. Y esto es lo que, esto lo veníamos advirtiendo y es lo que desgraciadamente hemos vivido hace muy poquitos días en la ciudad de Barcelona. Bueno, en una situación de congestión, alguien ha tenido un problema, no entró a dirimir ni todavía hay un análisis profundo, pero ante una circunstancia relativamente leve, se han agravado muchísimo las consecuencias hasta el punto de que ha fallecido esa persona por chocar contra un jersey de hormigón. Bueno, esto es lo que no hay que pensar en otras soluciones si queremos hacer ciudades pacificadas y amables para la movilidad. Exacto, no podemos ignorar este concepto del sistema seguro. Sin un sistema seguro no podemos alcanzar la visión cero. Pues Chema, yo creo que es el mejor broche final que le podemos poner a esta entrevista, el sistema seguro, porque es algo que sí tiene que estar en esos 150 planes de movilidad, hacer ciudades que además de sostenibles sean seguras para los distintos medios de transporte. Así que muchísimas gracias por estar en Somos Movilidad, un fuerte abrazo y hasta la próxima. Pues muchas gracias a vosotros. Es para mí un placer participar aquí en Somos Movilidad y a vuestra disposición. Gracias, Chema.